de la Facultad de Medicina, pues es aún más. Eh, para aclarar, pues esta sesión va a ser grabada para posteriormente publicarla en redes sociales para las personas que no pudieron asistir. Y bueno, pues estas estructuras jerárquicas pueden generar también esas brechas que pueden generar violencia de género, más que todo hacia personas del género femenino, pero pues más adelante vamos a ahondar más en definiciones acerca de esto. Entonces, pues la tabla de contenidos, vamos a hablar acerca de un breve contexto, el acoso sexual en las universidades, casos y confesiones, y las opciones para afrontar el acoso en la universidad, dentro de las cuales está el Centro de Equidad de la universidad, que al finalizar van a hacer una intervención. Entonces, como contexto, vamos a hablar de algunas cifras. Entre el 2020 y el 2021, el 13% de las mujeres mayores de 18 años en la ciudad fueron víctimas de violencia intrafamiliar, que fue alrededor de 404.694 mujeres. Entre el 2020 y el 2021, el 2% de las mujeres mayores de 18 años en la ciudad fueron víctimas de violencia sexual, que fueron alrededor de 61.495 mujeres. Una de cada 10 mujeres ha sido amenazada con ser atacada con cuchillo, arma de fuego, agente químico u otra arma. 3 de cada 10 mujeres han sufrido violencia psicológica y de ellas una mujer presenta simultáneamente otras violencias. También una de cada 10 mujeres ha sufrido violencia física, económica o sexual y simultáneamente esta con otras violencias. Estas cifras son obtenidas del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá durante los años 2020 y 2021 y también durante el 2022, según cifras presentadas por el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, hubo 83 casos de acoso sexual en las universidades. Pasando por otro lado, hablamos un poco sobre las mujeres en el contexto de la educación. Con todo el boom de la educación que ha habido en las últimas décadas, se pronostica que para 2025 van a haber alrededor de 223 estudiantes. Y para este momento, en países de Occidente, el 70% de la población dentro de las universidades son mujeres. Sin embargo, pues en el caso de Colombia está un poco más equilibrado entre mujeres y hombres, pero el porcentaje es mayor en mujeres. Y a veces estamos acostumbrados a escuchar un poco de que no existe desigualdad por el hecho de que esto se ha equilibrado un poco. Sin embargo, es también comprender que la presencia de muchas mujeres en los espacios educativos no implica que todas las veces se les esté dando la voz que requieren dentro de espacios decisivos. De hecho, en los últimos años se evidenció que de 89 universidades, 16 mujeres son rectoras. Del resto de universidades cuentan con rectores varones y de 52 que son acreditadas de alta calidad, solo 4 son mujeres rectoras. Esto es un poco una visión de lo que se encuentra dentro de las directrices de las instituciones de educación superior. Por otro lado, además ha habido una especie de fragmentación sexual de la educación y es que no es raro escuchar que incluso se suele limitar o dar comentarios con respecto a que ciertas carreras son más de mujeres y otros campos son mucho más de hombres. Eso evidencia también un poco el hecho de que la cantidad de mujeres en espacios educativos no implica que realmente haya igualdad o que se haya roto completamente todo lo que son los patrones de prejuicios, discriminaciones y prácticas cotidianas que básicamente se asientan en la idea errónea de la superioridad del sexo masculino sobre el sexo femenino. Eh, por otro lado, dentro de registros de fiscalía, encontramos que no solamente en universidades, estos datos son más que todo en entornos escolares en general, hubieron desde el 2021 a 2022, enero de 2021, febrero de 2022, de 2018, perdón, a febrero de 2022, se reportaron 876 casos de abuso asociado a entornos escolares, de los cuales
solamente 65 fueron sancionados, 127 de ellos fueron archivados y 684 continúan en investigación. Puedes continuar la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué pasa en Colombia con respecto a esto? Y lo más cercano que ha tenido en Colombia en cuanto a legislación sobre políticas de género es, en primer lugar, un documento del Ministerio de Educación Nacional que retomaba un poco sugerencias de la UNESCO para brindar una guía a las instituciones de educación superior sobre el desarrollo de políticas que permitieran el acceso, la permanencia y la graduación de su población estudiantil, pero más que todo de aquellos que han sido propensos a sufrir exclusión dentro del sistema educativo. Y por otro lado, otro del 2018, que también es del Ministerio de Educación Nacional, pero en conjunto con un grupo interdisciplinario de la Universidad Nacional de Colombia, habla un poco más sobre aplicar la educación inclusiva a las perspectivas interseccionales y el enfoque diferencial de derechos. Sin embargo, todo esto se hace como sugerencias o recomendaciones a las instituciones de educación superior y el limitante es la no imposición. Sin embargo, consideramos que no debería ni siquiera utilizarse el término de hablar de imposición o llegar a verlo desde esa perspectiva, puesto que ante la clara necesidad de una intervención, la transversalización de las políticas de género debería poder fluir con naturalidad dentro de nuestros espacios académicos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, para, para entrar dentro de la intervención, básicamente en el 2022 se llevó a cabo la expedición de una resolución, la cual llamaba a las instituciones de educación superior a adoptar unos protocolos de fortalecimiento que incorporaran lineamientos para proteger y garantizar los derechos de los jóvenes y de los adolescentes en el país. Y es cuando las universidades empiezan a retomar un poco esto de las políticas de género universitarias, pero que ya venían años atrás creándose y constituyéndose. Tenemos una tabla de una investigación muy reciente, 2021, en la cual se ve que en 2015, por ejemplo, solo una universidad registraba la creación de políticas de género universitarias. Nuestra universidad la tiene desde el 2019 y es en los últimos años que ha venido teniendo un mayor alcance la aplicación de esto. Sin embargo, todavía se considera insuficiente y es que de 44 universidades que se abordaron, solo 28 no poseían ningún protocolo de atención para acoso sexual, que es un tema bastante relevante y marcado dentro de la comunidad universitaria. Y solo 17 de las 44 tenían protocolos que abordaban las violencias basadas en género. Y de esas 17, solo 11 explicitaban el concepto de acoso sexual. Y es una cifra que se considera bastante baja, teniendo en cuenta que en Colombia, para el momento del estudio, habían 83 universidades. Y es básicamente comprender que es necesario el crear políticas de género debido a que el entorno de las instituciones de educación superior fueron escenarios al que a las mujeres les ha costado llegar y que precisamente debido a que ha sido tan difícil desde los inicios, tal como ocurrió en el campo de la educación en general, este lugar fue pensado como un lugar exclusivo para hombres y es por eso que es necesario implementar políticas que ayuden a cambiar esto y sobre todo en torno al acoso sexual, que vamos a ahondarlo un poco más en cuanto a concepto, que es un poco de lo que se ha venido omitiendo dentro de las políticas de género universitarias. Listo, vamos a hablar un poquito acerca de ciertos conceptos asociados a los tipos de acoso que se pueden pues vivir en cualquier entorno. Entonces vamos a hablar de ciertas definiciones como es el acceso carnal. El acceso carnal se define como la penetración, sea vaginal o anal, dada por el miembro viril o cualquier otra parte del cuerpo u objeto y puede ser no, es mediante cualquier mecanismo que anule o limite la voluntad. El acceso carnal se conoce como acceso carnal violento cuando el mecanismo que está limitando esa voluntad incluye la fuerza, la coerción o la intimidación. Pero es abusivo si la persona es menor de 14 años o tiene alguna limitación o incapacidad para la resistencia a este acceso carnal. El acoso sexual se conoce como cualquier hostigamiento que tenga contenido o fin sexual ejercido de forma unidireccional y que además genera malestar hacia la persona.
Los actos sexuales se definen como una acción o comportamiento sexual diferente al acceso carnal que se realiza en presencia de otra persona o que incluye tocamientos e inducción a observar contenidos sexuales. En estos casos podemos tener masturbaciones, tocamientos, etc. Siguiente, por favor. Bueno, la violencia de género se define como cualquier acción o conducta que se desarrolla a partir de las relaciones de poder asimétricas basadas en el género que sobrevaloran lo relacionado con lo masculino y subvaloran lo relacionado con lo femenino. Entonces, en este caso tenemos, como ya lo veníamos hablando, algo relacionado con las jerarquías, pero no tanto con posiciones, sino con el hecho de ser mujer u hombre, en el que se sobrevalora lo masculino y se subvalora lo femenino. Y violencia sexual se define como un acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre una persona a través del uso de la fuerza, la coacción física, psicológica o económica, o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal, aprovechando las situaciones y condiciones de desigualdad, en este caso volvemos a las jerarquías, y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre estudios que ya se han realizado acerca del acoso sexual en las universidades. Siguiente. Lo basamos en un trabajo presentado por Nani Barrantes acerca del acoso sexual en las universidades, donde recopiló experiencias de organizaciones estudiantiles de mujeres en universidades de Bogotá. Entonces, para este trabajo se recopilaron diferentes estudios, tanto internacionales como nacionales, donde las metodologías principales fueron metodologías cuantitativas, donde se realizaron encuestas y cuestionarios para determinar presencia y prevalencia de características y consecuencias que genera el sufrir violencia en los entornos universitarios específicamente. Algunos otros estudios fueron de metodologías cualitativas, ya que se realizaron análisis documentales, entrevistas semiestructuradas para entender las experiencias puntuales en las que opera la violencia de género en las universidades. Entonces, en los estudios internacionales se encontró principalmente que las instituciones de educación superior no son espacios aislados de las problemáticas de género vividas en la sociedad, es decir, que las instituciones de educación superior son un reflejo de lo que sucede realmente en la sociedad como tal. Las personas mayormente afectadas son las mujeres y además padecen actos de mayor gravedad. Sin embargo, en los estudios también se reportaron casos en donde las personas que fueron afectadas por el acoso sexual fueron hombres, pero pues las cifras son mucho menores y los casos fueron de mucha menos gravedad. En estos estudios también se encontró que el 92% de los estudiantes que fueron encuestadas o entrevistadas desconocen si su universidad cuenta con una ruta para denunciar o una ruta a la cual acudir si llega a suceder un caso de violencia sexual. Y 61% afirman que las directivas no toman ningún tipo de medida frente a estas violencias. También, pues, una de las conclusiones de los estudios es que se afecta la dignidad, la calidad de vida de quienes lo sufren y que se presenta el miedo a denunciar por las afectaciones en historia académica o incluso deserciones estudiantiles o cualquier represalia que pueden tomar la persona que ejerció la violencia. Dentro de las conclusiones encontramos pues que las personas mayormente afectadas por el acoso, el hostigamiento y las agresiones y actos sexuales pues son las mujeres, como ya lo mencioné, que se ocasionan diversas conductas y se generan diferentes consecuencias que pueden afectar gravemente la calidad de vida de las personas, que puede ser desde la dificultad para establecer relaciones interpersonales, el inicio de enfermedades psiquiátricas o psicológicas, bajo rendimiento académico, inasistencias, que las personas tengan deserción académica y grandes afectaciones para la vida en general de las personas. También lo que ya mencioné anteriormente, que la mayoría desconoce si en la universidad hay rutas para la atención o la denuncia
y que no se toman medidas en las instituciones. Y como ya lo mencioné, que se afecta la dignidad, la calidad de vida, se ocasiona miedo, intimidación y presión psicológica en todas las personas que sufren acoso o violencia sexual en las universidades. Siguiente. Listo. Entonces, en estos estudios también, pues, se encontró que la violencia sexual y el acoso sexual es algo que está naturalizado e invisibilizado, sobre todo en el entorno médico podemos verlo y observarlo diariamente, o sea, digamos, como experiencia personal, escucho y creo que a muchos nos pasa como que para entrar a una residencia, para mantenerse en la residencia, para agradar a ciertos doctores, hay que tener ciertas conductas para agradarles, como ir arregladas, que sí, que físicamente tengan que agradarle a los doctores superiores para permanecer en el puesto o en la residencia, lo cual es una forma de violencia sexual o pues de acoso sexual, y que es algo que ha venido siendo perpetuado desde hace muchos años, no es algo de aparición temprana, es algo que se ha visto visibilizado un poco más en los últimos años, pero que sin embargo no se le está dando la importancia necesaria y que en las instituciones educativas no se le está dando en general la importancia necesaria o la visibilidad necesaria a estos casos y a la resolución de los mismos. Es muy común en el entorno universitario y aunque puede ser ejercida por pares, se da más entre jerarquías, principalmente entre docentes y estudiantes o pues personas con cargos superiores a las otras. Entonces, esto se manifiesta de diferentes maneras, prácticas sexualizadas que llevan intimidación, transgresión del espacio personal, que genera intimidación, humillación, miedo, incomodidad a la persona y que en un pasado se veía estas conductas como algo que relacionaban a la atracción o el deseo sexual. Sin embargo, no es más que una violencia que, como lo dije anteriormente, se ha venido naturalizando e invisibilizando. Y es algo que no tiene consentimiento, que es unidireccional y se han visto diferentes tipos de expresiones del acoso. Entonces está el verbal, que son insinuaciones, palabras obscenas, grotescas hacia las personas. También están cuando hace referencia a comentarios, frases, invitaciones, proposiciones que no son adecuadas o incluso amenazas de daño físico, amenazas en afectación de notas o afectación al historial académico. Otro tipo de conducta es por medio de la violencia física, entonces está acorralar a la persona, perseguirla, tocarla sin su consentimiento. Otro tipo de violencia que se documentó es el lenguaje corporal. Entonces, no implica un lenguaje verbal o un contacto físico, pero son actos que van desde miradas, gestos, tocarse o las masturbaciones. Y está en las herramientas de comunicación, entonces está todo lo que tiene que ver con redes sociales, que llamadas, que incluyan preposiciones, mensajes de texto, imágenes de contenido sexual o correos con contenido sexual, o incluso están los ataques o estas amenazas que mencioné anteriormente, pero recibidas por medio de las redes sociales. ¿Listo? Siguiente. Bueno, pues a continuación le vamos a presentar un video de diferentes testimonios sobre situaciones que han pasado en la Universidad de acoso y también se muestra un video de un caso específico que ocurrió en la universidad.
Bueno, pues como le pudieron ver en el video, es un caso de acoso que sufrió una compañera de la universidad. En este caso, pues queremos comentarle que ella pues lo que hizo fue poner una caución a la persona que la estaba acosando. Ella le comentó el caso a la universidad nunca le dio respuesta, dijo que no podían hacer nada y pues esa persona sigue estando inclusive pues en la universidad. Bueno, ahora vamos a hablar de otro caso. Bueno, un día tomé un bus para ir a la universidad, el bus iba lleno, de esa manera puse mi bolso frente a mí y me paré en un escalón del bus. El bus se llenó completamente y no pude moverme, un hombre estaba detrás de mí y frotó sus partes íntimas en mí. Yo ignoré la situación, creí que no había sido nada, estaba asustada. Empezó a desocuparse el bus y yo me moví al pasillo del bus. El hombre se hacía a mi lado, me senté y el hombre se sentó en la silla de atrás. Cuando me iba a bajar en la séptima con 134 junto con otras personas, él también. Me sentí protegida porque iba con más personas. Sin embargo, al cruzar la séptima, se me acercó y me dijo que le habíamos pasado muy bien en el bus. Empecé a gritar y corrí a la puerta de la universidad. Y mientras me recuperaba, lo vi entrar a la universidad. Fui a mi clase y la profesora me contactó con personas de mi facultad. Me llamaron unos días después. Me citaron. Tuve que contar toda la situación y me dijeron que me apoyaban y rechazaban la situación. Me volvieron a contactar y dijeron que debía identificarlo y enviar una foto, el nombre y la carrera de él. Mucho tiempo después, tuve que pedirle el favor a un compañero que le preguntara el nombre y la carrera. Decidí tomar el mismo bus para poder tomar la foto. Con miedo lo hice. Envié la información en un correo. Me llamaron de nuevo y me dijeron que debía ir a la facultad de él a identificarlo y hablar con él para que hubiera reparación. Sin embargo, para mí no era la manera de enfrentarlo, así que decidí dejarlo así y no avanzar más. Este es el correo. Y la foto y la información que se envió a la facultad. Y pues posterior a eso no hubo nada más acerca de la universidad, no se contactaron más conmigo, que fui la directamente implicada en este caso. Por eso es importante saber qué opciones son las que uno tiene para afrontar el acoso en la universidad. Entonces, pues, primero, sabemos que enfrentarse a esas situaciones a las que nos afrontamos algunas veces casi a diario no han sido fáciles, ni lo son, ni lo serán. Pero también queremos que sepan que no hay una manera correcta de responder al acoso. Lo que cada persona decida para sentirse mejor y la opción para tomar a responder a ello es la adecuada en la cual uno se sienta mejor. Por eso queremos exponer aquí algunas opciones que uno puede tomar. Una es la línea púrpura, que es llamando a este número o a este WhatsApp en el cual contestan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y hay una línea también para
hombres, que es la línea Calma, que es llamando a este número también. También hay la opción de buscar apoyo psicológico. En redes sociales ofrecen algunas opciones como AECI o Celia, que en lo personal yo he asistido a AECI y dan algunas ayudas a personas que estamos estudiando en universidades para que las consultas no sean pues muy caras. Y directamente en la Universidad del Bosque, en cada facultad, hay programas de acompañamiento, específicamente en la Facultad de Medicina, está PAE, también está Bienestar Universitario, en donde también cuentan con una red de profesionales, y el Centro de Diversidad, Equidad e Inclusión, que en esta ocasión pues van a hablarnos también acerca del protocolo que hay en la universidad y pues que queremos darle paso para que nos hablen acerca de esto y de qué es el Centro de Diversidad, Equidad e Inclusión y algunas preguntas o dudas que nos surjan pues para que nos las solucionen. Y pues esta es alguna de la bibliografía que utilizamos. Y pues ya le damos paso al Centro de Diversidad. Muchas gracias. Gracias por la presentación tan exhaustiva. Muchas gracias, María Victoria, también por compartirnos tu situación. Creo que para las víctimas asumir esta posición, contar sus experiencias, no solo no es fácil, sino que es frustrante. Da mucha rabia no tener una respuesta. Siento mucho que esto haya sido la respuesta que hayas recibido institucionalmente, y estoy acá dispuesta a que pues miremos tu caso y los casos que se hayan presentado. Si ustedes quieren, les voy a poner mi pantalla y les voy a hablar sobre, digamos, todo el proceso de constitución del centro y de, digamos, nuestro protocolo y nuestra ruta. Si tienen preguntas, me las pueden hacer en el momento, si quieren que sea tipo conversatorio o también al final de la presentación. Entonces, para contextualizar, en el 2019, en octubre del 2019, en el Consejo Directivo de la Universidad se aprobaron dos políticas. La que mencionaban ustedes ahorita, que es la política de género y la política de equidad e inclusión. Son unas políticas sobre todo declarativas, es decir, que generan unos compromisos en la universidad sobre cómo alcanzar la igualdad para las mujeres en la universidad y la inclusión. En la creación de la política de género también se estipuló la creación de una ruta de atención a las violencias. En ese momento, dos profesoras de psicología, una profesora de artes plásticas y yo comenzamos a crear una ruta de atención. En la ruta de atención, digamos que priorizamos sobre todo a los estudiantes y a crear un procedimiento para la respuesta universitaria cuando se presentaron estos tipos de casos. ¿Qué pasa con esa ruta? Que ya está en el GAP y al que pues se tiene acceso. Se puso el énfasis en quienes tenían, digamos, por ley la competencia en la atención, que eran bienestar universitario y una competencia muy marginal, digamos, en los líderes de éxito estudiantil, un poco como frente al reporte. En el 2021 decidimos transformar la ruta y revisar muy bien, digamos, cuáles eran las falencias en el proceso, cuáles eran las falencias que estábamos identificando para las víctimas. Estábamos viendo que
los procesos disciplinarios no se estaban llevando a cabo, que ni contra profesores ni contra estudiantes, y quisimos trabajar en enfatizar esa parte del proceso. Em, También, como lo mencionaron, en el año pasado el Ministerio de Educación, por orden de la Corte Constitucional, por sentencias que salieron, ordenándole al Ministerio de Educación crear unos lineamientos para que las universidades crearan sus propios protocolos de prevención, atención, detección de violencias basadas en género. em, y en el periodo que dieron para el cumplimiento inicial, que iba hasta enero de este año, pues llamaron a hacer unos planes de acción para la implementación, digamos, de estos protocolos, o como para cómo se iban a construir, porque digamos que uno de los requisitos es que se construyeran participativamente. Em, en este sentido, digamos que las claridades iniciales es que esta es una ruta que, digamos, estamos intentando validar e intentar aprobar. ¿Por qué? Porque, como ustedes estaban exponiendo, es un problema que es estructural. Y al ser un problema estructural, pues hay muchas resistencias frente a cómo se llevan a cabo los procesos, eh, la falta de credibilidad ante las víctimas. eh, Desde la misma academia se habla como del efecto post-Me Too, entonces que, o sea, como que hay un mito sobre las falsas denuncias y la no credibilidad de las personas, y que se va a abrir una puerta para que más o menos se haga una, en sus palabras, cacería de brujas. Lo bueno es que, digamos, que desde el gobierno cada vez salen más instrucciones y salen más instrumentos que validan, digamos, como que la forma en la que pensamos, la forma en la que queremos que se apliquen las normas. em, y en este momento la ruta, como creemos que debería ser y que es lo que les voy a presentar, ya está en la Secretaría General de la Universidad, que están revisando para que pase a la aprobación del Consejo Directivo. Entonces, pues en este semestre ya deberíamos tener una ruta. Yo les voy a aclarar qué es lo que les voy a presentar. Ya está, digamos, en la ruta, y qué son propuestas que tenemos actualmente que creemos que le va a dar más solidez a la respuesta. Em, bueno, el alcance que tenemos proyectado para la ruta em, es que más allá de una ruta, pues sea un protocolo. ¿En qué sentido? Que tenga acciones no solamente de atención, sino también de prevención, de detección y de garantía de no repetición de los hechos. Em, este protocolo aplica, pues, con especial énfasis para las víctimas de violencias basadas en género y discriminación en la universidad. ¿Esto qué quiere decir? Que no solo que queremos hacer un protocolo que sea expansivo para todos los tipos de violencias discriminatorias. La CEDAW define las violencias de género como la peor forma de discriminación, y creemos que todo este tipo de violencias que se dan por la identidad de las personas están conectadas, y que hay unos sujetos que también son vulnerados hasta el punto que, digamos, no quieren estar más en la universidad, porque hay tantos factores que se unen para que no, no sean bienvenidos en la universidad. Hay tantos factores de hostilidad que terminan en una mayor deserción. Entonces, basado, digamos, como en estos hechos, quisimos hacerlo más expansivo para que quepan más personas y tengamos una mayor competencia y podamos, digamos, que ser ese punto de respuesta para este tipo de violencias que suceden tanto dentro de la sede de Usaquén como en la sede de Chía o fuera de la universidad. Y digamos que es un margen de competencia que nos ha
recomendado y garantizado los lineamientos del Ministerio de Educación, que todos estos son ámbitos donde la universidad, digamos, tiene competencias para tomar decisiones. Eh, Me parece muy importante como hablarles de los principios. No quiero, digamos, ser expansiva ni que nos concentremos en esta parte, pero sí me parece muy importante, sobre todo porque siento que no se han tenido en cuenta en los casos que ustedes nos han comentado, y que creemos que es parte de fomentar, y en esas actividades de promoción que estamos haciendo, que haya muchísima claridad frente a estos principios, y creo que es frente a las cosas que hay más resistencia. El primero es el principio de la confidencialidad. Para nosotros es muy importante y está conectado con el siguiente principio, pero que cualquier persona que tenga acceso a esa información está sujeta a ser investigada en un proceso disciplinario de la universidad si comparte esa información. O sea, es un riesgo muy grande para las víctimas que se comparta su nombre si ellas no quieren hacerlo de esta manera. Y en ese sentido viene el principio de autonomía y el principio de autonomía progresiva. El principio de autonomía es que el proceso está centrado en las víctimas y en su autonomía y en qué quieren hacer ellas y en cuál es el resultado que esperan. Eh, un poco como incluirlas en ese proceso de toma de decisiones y entender que las víctimas son las principales afectadas por cualquier decisión que se tome. Y eso está conectado con otro de los principios, que es el principio de acción sin daño. Eh, la acción que se tome tiene que tener en cuenta principalmente a la víctima y se tiene que evitar que se genere un daño aún mayor por el reporte que hacen. O sea, el reporte no tiene por qué generar consecuencias aún peores de las que ya está viviendo la persona. La debida diligencia, estos no son procesos que deberían represarse o que tienen que ser secundarios o a los que las facultades tienen que tenerles miedo. Esto tiene que documentarse con muchísima confidencialidad, tiene que ser procesos expeditos. En ese mismo sentido, tiene que haber una corresponsabilidad entre los actores. No es solamente como que el Centro de Diversidad, Equidad e Inclusión recibe los casos y hace todo, sino que esto tiene que ser un trabajo en equipo de la universidad y todas las direcciones que tengan que ver con esa persona a la que se le están vulnerando sus derechos, sea estudiante, profesor, administrativo, pues digamos que asuma su consecuencia eh, o asuma su competencia, disculpen. En coordinación, que se garantice también la accesibilidad de todas las personas. La accesibilidad no es solamente para las personas con discapacidad, sino en las circunstancias en las que esté la persona, que se garantice que tenga acceso a la información, al debido proceso y a la justicia. Una atención diferenciada, porque no todo el mundo tiene el mismo acceso a la información, hay personas con edades distintas, em, y que esta atención pues sea centrada en la víctima, basado en el principio de dignidad humana, la dignidad de la persona y digamos, eso también está relacionado con los procesos centrados en las víctimas, con un enfoque de derechos humanos. Las violencias basadas en género, las violencias sexuales son vulneraciones de derechos humanos y se tienen que tratar de esa forma, con enfoque de género, porque sabemos que estas son situaciones que le pasan mayoritariamente a las mujeres, con un enfoque diferencial, en el mismo sentido de la atención diferenciada, y desde un enfoque interseccional, reconociendo cómo los factores de opresión son distintos en personas que han tenido experiencias distintas, y en ese sentido, pues digamos que hay que reconocerlo y hay que trabajarlo desde la atención en ese sentido. Em, Como les decía, la ruta contempla acciones de prevención, las capacitaciones que hacemos,
Estuvimos en la inducción a primer semestre, estuvimos en la inducción a docentes, en la que estuvieron más de 400 docentes, estuvimos hoy en la inducción a administrativos, hemos estado en la universidad promoviendo el acceso a nuestras redes sociales, hemos realizado al menos un evento por mes en los que hemos trabajado todo este tipo de temas, sobre el amor romántico, sobre la inclusión, sobre accesibilidad, diferentes eventos y queremos cada vez más, digamos, eh, enfatizar estas acciones. Estamos trabajando en un curso que sea obligatorio para toda la universidad sobre la prevención del acoso, que esperamos que salga el 17 de mayo e ir aplicándolo progresivamente, comenzando por profesores, después por estudiantes y después por administrativos. Acciones de detección, también estamos trabajando en investigaciones, queremos colaborar con las distintas facultades, si alguien acá quiere investigar sobre esos temas, queremos hacer todo el apoyo para conseguir los recursos y pues es fundamental y eso tiene que ser una base también de las actualizaciones del protocolo, realizar estudios cuantitativos, cualitativos, grupos focales, y más adelante pues les hablaré sobre la consolidación estadística que estamos haciendo en el momento. Ya como tal, la ruta la tenemos planificada y digamos esto ya está aprobado que cuando una persona identifique que está viendo o haya vivido una situación de violencia basada en género o discriminación, la persona podrá contactarse directamente con el Centro de Diversidad, Equidad e Inclusión o cuando una persona víctima dé a conocer el caso a otra persona como un estudiante, docente o administrativo. Esta deberá, y digamos, este término es una de las propuestas nuevas, remitir el caso en los 5 días hábiles siguientes al conocimiento del hecho. Esto pues va a quedar en el curso y en la ruta que estamos proponiendo. Donde al correo electrónico géneroinclusión@bosque.edu.co, a nuestra cuenta de Instagram @centro_DEI o a la página web del centro. eh, Todavía no está activo el link, pero ya tenemos la página finalmente. eh, Se las voy a mostrar rápidamente. Esta es nuestra página. eh, Tenemos acá información de qué hacer cuando alguien necesita ayuda. eh, y la idea pues es que esto quede actualizado y que haya mayor difusión del tema. ¿Qué va a hacer si soy víctima de violencia de género? Sobre las orientaciones y las denuncias y sobre los servicios. Es decir, queremos que esta información esté permanentemente en acceso de todos los estudiantes y esté vinculada a la página de la universidad. En caso de que haya una emergencia y nosotros estamos trabajando con los brigadistas y la línea de seguridad para que esto no lo reporten, pero son las personas que, digamos, pueden hacer una atención inmediata, eh, lo reporten a la línea de seguridad de la universidad. El teléfono es 316-255-5055 o al teléfono de la universidad 4, 668 9000, la extensión 1480. eh, si están en la universidad y si están por fuera de la universidad, llamar a la línea 123. También ustedes hablaban de la línea púrpura, que también es un recurso, y ahorita les voy a hablar de los otros recursos a los que, digamos, orientamos a los estudiantes en diferentes situaciones. Como les hablaba sobre el principio de la confidencialidad, acá aplica: la información será recibida con carácter de confidencialidad. Si la información llega a ser divulgada, pues esa persona será sujeto a un proceso disciplinario dentro de la universidad.
Al recibir el caso, se llenará una ficha de caracterización para que podamos tener un mejor registro de las violencias, dónde se están generando y que podamos, digamos, en ese mismo sentido, enfocar nuestros esfuerzos hacia unos mayores esfuerzos de prevención. Y la persona encargada se comunicará con la persona afectada para agendar una reunión y brindar información sobre derechos y servicios disponibles dentro y fuera de la universidad y el resto de los pasos de la ruta. Eh, una vez nos contactemos con la víctima, eh, esta persona va a llenar un formato de consentimiento informado sobre la atención, es decir, accede a estar en comunicación con nosotros y a recibir y como a conciliar la oferta que va a recibir o firmará un formato de desistimiento informado en donde rechaza la atención y dice que no quiere acceder a los servicios que se presten por parte del centro. Para las personas que diligencien el formato de consentimiento, eh, se hará una orientación hacia los distintos servicios de la universidad. Dentro del mismo centro podamos hacer, digamos, como que diferentes actividades, una orientación psicojurídica, eh, y hemos como realizado diferentes ejercicios dependiendo de las necesidades de las víctimas. Em, Tener conversaciones sobre libros, películas, reconocimiento de los hechos, como alivianar esa culpa que sienten las personas, hacer como un primer, una primera atención desde un enfoque de género sobre el reconocimiento de las violencias. Podemos hacer también una remisión a Bienestar Universitario y Salud. Hacemos remisiones al consultorio jurídico, que es uno de nuestros grandes aliados, donde yo también trabajo. También podemos hacer remisiones al consultorio de psicología. Este fue un acuerdo al que se llegó a finales del año pasado entre Bienestar Universitario y Consultorio de Psicología, en donde se recibirán este tipo de casos si se considera que lo necesita la víctima. Como lo mencionaban ustedes, los líderes de éxito estudiantil, los enlaces PAES de cada una de sus facultades. Hay algunos de ellos que están muy capacitados en el tema y sé que las facultades están haciendo un esfuerzo por contratar a personas que sean profesionales en psicología y que puedan dar este servicio, pero digamos que son nuestros aliados y queremos cada vez capacitarlos más para que seamos aliados en el tema y que ellos puedan, digamos, como que darles esa orientación psicoeducativa eh, y también, digamos, ser sus aliados en las necesidades que puedan tener o el de cualquier víctima. Una de las propuestas que tenemos es que también se puede hacer una remisión a la Secretaría Jurídica. La Secretaría Jurídica de la universidad son como los abogados de la universidad para que ellos revisen las quejas por, por no cumplimiento o por los casos que nos contaban ustedes donde no han recibido respuesta. Entonces, que la Secretaría Jurídica intervenga porque digamos como que ellos son los que responden todas las quejas que recibe la universidad y consolidan las respuestas. Entonces, que ese también pues sea uno de nuestros aliados y es uno de nuestros aliados actualmente. Fuera de la universidad, pues todos los actores que responden en las rutas de las violencias basadas en género, la Fiscalía General de la Nación, que si ustedes quieren poner una denuncia, la universidad con apoyo del consultorio jurídico o en algunos casos también con la Secretaría Jurídica de la universidad, se puede interponer una denuncia ante la Fiscalía. Los servicios que ofrece la Secretaría Distrital de la Mujer, la Casa de la Justicia, la Casa de Igualdad de Oportunidades,
las comisarías de familia, esto sobre todo para casos de violencia intrafamiliar, violencia de pareja, eh, se pueden hacer como unas solicitudes de medidas de protección que son muy expeditas, duran 10 días y pues digo, tienen 10 días para responder a los casos, las comisarías de familia. Hay una muy cerca a la universidad, en Usaquén, y una en Chía también para los estudiantes que están en esa sede. El ICBF para cuando son casos de personas menores de edad de la universidad, sabemos que es una población alta de la universidad, eh, y por eso hablamos también del principio de autonomía progresiva, que es el que aplica para estas personas menores de edad, digamos, hacer un análisis sobre su autonomía, lo que ellos quieren, y que sea menos basado como en sus papás y como si ellos fueran objetos de sus papás y mucho más en su autonomía progresiva y en que ellos entienden cuáles son las consecuencias que puede derivar de los actos. Eh, pero digamos como que también entender los procesos que lleva el ICBF y cuáles son los apoyos que se pueden dar desde esta institución. La policía con el CAI que queda cerca de la universidad, el CAI de Chía, la Defensoría del Pueblo también para asumir la competencia en casos de distintas violencias, la estación de policía. Para los casos de violencias y discriminaciones basadas en la raza o en la etnia de las personas, también hay un observatorio que recibe y gestiona quejas en el Ministerio del Interior, entre pues otros actores. Me pareció muy interesante que también hubieran ofrecido en el espacio em, diferentes servicios de psicología y las líneas que ofrecieron sobre la línea púrpura. Y creo que es la que es para hombres, em, que creo que son recursos también interesantes. Em, El cuarto paso son las medidas preliminares de protección. La propuesta, en la propuesta están los términos, pero digamos como que esto es algo que ya se oferta y ya se ofrece en la universidad, eh, que son medidas que se toman sin que se haya abierto un proceso de investigación disciplinario dentro de la universidad para proteger a las víctimas de estas violencias. Eh, Esto incluye, digamos, información general sobre medidas de seguridad, la flexibilización de las condiciones académicas o laborales de la persona afectada, eh, cambio de sección de clase, cambios de horarios, retiros de las clases sin penalidades académicas o financieras. eh, y esto, digamos, como que sucede, ya es un hecho que sucede y tenemos varios casos donde las facultades, digamos, han hecho este tipo de acciones, haya o no un proceso disciplinario. También para los funcionarios, cambio de jefe, cambio de profesor o superior jerárquico, cambio de lugar de trabajo o estudio de la persona. Irene, Hola María Paula, buenas noches. gracias. María Paula. Perdón, María Paula, yo soy la profesora Irene Parra, una de las docentes de apoyo de este semillero. Te agradezco mucho por haber, digamos, encontrado el tiempo para trabajar por nosotros. Lo que pasa es que quería comentarte que pues nosotros tenemos unos tiempos limitados porque incluso aunque parezca increíble, hay estudiantes que de aquí tienen que salir a revisión de tema, o sea, van a otras reuniones de Meet. Ojalá pudiéramos encontrar otro espacio, si quieres, más adelante para irnos punto a punto de la ruta, pero quisiera agradecerte si es posible en muy poco tiempo, digamos, porque ya vamos más de media hora en tu presentación, si fuera posible, en los próximos 5 minutos, pues hacer un cierre de lo que quisieras contarnos inicialmente y que este sea un primer encuentro de otros espacios en los que podríamos profundizar, porque muchos de los temas que nos estás planteando en este momento me parecen fundamentales en un contexto
de exploración académica. O sea, cada uno de estos pasos o cada una de estas vías sería muy interesante trabajarlas. Se me ocurren muchas ideas, incluso con los semilleros de investigación de derecho, que sería interesante que desde ahí se exploraran, más lo que trabajamos nosotros en medicina, pero pues digamos que ahora mismo tenemos el tiempo un tanto limitado, entonces si pudiéramos como hacer un cierre, no creo siquiera que alcancemos a preguntas, pero por lo menos un cierre de tu, de tu presentación para que este sea, yo creo que el paso inicial de nuestra conversación y luego podamos buscar otros espacios para conversar, si te parece bien. Listo, sí, perfecto, entiendo. Eh, y pues, o sea, muy importante para mí que ustedes sepan que somos un espacio que entendemos, eh, pues, lo difícil y lo complejo que es el sistema castrense jerárquico en el mundo de la medicina. Sabemos también, digamos, como que en ese mismo sentido se generan unas, unas jerarquías que nos dan esa sensación de inamovibilidad de las personas, em, y, pero, o sea, que se animen también a denunciar. Vean todo lo que está pasando en redes sociales, todo lo que está pasando con profesores en otras universidades. Incluso salió una sentencia de la Corte Suprema de Justicia también, digamos, haciendo pues explicando cómo se debería hacer la investigación y penalizar el delito de acoso sexual. Entonces, creo que estamos como en un momento eh, para generar esas garantías y para, pues, finalmente, digamos, como que hacer esos procesos que están en mora desde hace mucho tiempo y están causando muchísimo daño. Les voy a, digamos, mencionar los procesos. Em, pues como les decía Irene, y les agradezco muchísimo el espacio, em, lo podemos discutir, pueden mandarme sus comentarios, ahorita les dejo mi correo, y también pues cualquier otro espacio que quieran, o sea, estoy disponible, porque pues esto es lo que nos queremos hacer y nos dedicamos a hacer. El proceso disciplinario, decirles rápidamente que es distinto para estudiantes, para docentes o administrativos y para personas externas. Pero cuando se centra, digamos, en iniciar en nosotros, nosotros coordinamos a todo el mundo que tiene que ver y lo llevamos incluso hasta la rectoría para que se tomen las acciones centradas en la víctima, en la seguridad de la víctima, quién es la persona presunta agresora, cuál es el riesgo y que con las víctimas se tomen pues esas decisiones para hacer las investigaciones y así es como las estamos haciendo pues las últimas 2 denuncias, los últimos 3 procesos que hemos tenido frente a profesores y frente a compañeros también de las víctimas. Todo está, digamos que basado en el proceso disciplinario de la universidad, pero si ustedes ven, el tipo, digamos que de faltas que hay no responden realmente a las necesidades de las víctimas en estos casos. Habla de conductas como que vayan contra la buena fe de la universidad, los valores de la universidad, y pues eso realmente es muy subjetivo. Em, digamos que sí hay una comisión sobre el método de evaluación, no guarda en el método de evaluación el equilibrio aconsejable. También, digamos, como que está postulado de una forma muy subjetiva, pero digamos como que es una de las formas en las que reinciden los victimarios que la hemos utilizado para investigar. Entonces, que revisen este tema para ver también la viabilidad de sus casos. Tenemos una propuesta, digamos, como de cómo tipificar las faltas, que también las podríamos revisar, tienen que ver, digamos, como con todo ese marco teórico que ustedes revisaron y pues obviamente es muy difícil categorizarlas, pero sentimos que es muy importante, es la forma en la que realmente vamos a poder encontrar justicia. También proponemos un espacio de justicia restaurativa, facultativo para las víctimas, si quieren acceder a esto. Digamos, como que es el consolidado de información de este año.
hemos recibido pues 20 casos, 18 personas identificadas como mujeres, 2 personas que se identifican como hombres, 0 profesores han denunciado, 18 estudiantes, una persona de personal administrativo, sobre todo personas de derecho y de psicología, pero pues hay un sesgo también porque yo trabajo en derecho y mis compañeras trabajan en psicología, pero también hemos recibido otros casos de otras facultades y pues han llegado directamente desde la facultad algunos directamente desde las víctimas. Y aunque ha habido como un desistimiento de los procesos de investigación, en este momento tenemos 5 procesos disciplinarios abiertos y un caso que ya se resolvió. Bueno, también tenemos postulado, digamos, un seguimiento que queremos hacer a las víctimas y a los actores involucrados. Y finalmente, pues los cierres que se darán con las respuestas externas o de entidades, cuando se terminen los procesos disciplinarios o cuando las víctimas hayan desistido de la ayuda. Y digamos que esos es los pasos del protocolo y lo que estamos aplicando y lo que estamos conciliando, un poco de todo, pero digamos que algo que les digo también a las personas que han reportado es reconocer su valentía y reconocer que son actoras políticas que están ayudando a transformar estos procesos. Entonces, sé que es difícil y sé que es difícil tener esperanza en estos casos, pero también les motivo a que accedan porque también he recibido muchísimo agradecimiento de parte de las personas que han accedido por ser escuchadas y por acompañarlas en sus procesos. Vale, María Paula, muchísimas gracias. Como decía la profe Irene, muchas gracias por toda la información, que seguramente será de importancia para todos y que esperamos poder volver a tener alguna sesión para ahondar más en el tema. Creo que la doctora Sandra quiere decir algo. Sí, buenas noches, María Paola. Muchas gracias por todo lo que se está haciendo. Creo que desde los semilleros con los estudiantes es muy importante divulgar esta información que tú nos has presentado el día de hoy. Hay que darle continuidad, que esto no se quede en una charla de un semestre o un encuentro de una charla, sino que también desde mis estudiantes del semillero que estaban motivados con este tema y hicieron toda la gestión para este encuentro, le den continuidad al trabajo. O sea, piensen en que desde el semillero qué acciones se pueden hacer para difundir lo que se está haciendo. Pienso que una estrategia, digamos, para afrontar esta problemática es mediante la comunicación y la divulgación para que las personas que abusan o acosen se den cuenta de que se están haciendo cosas y que esto no es inaceptable y que hay personas que estamos pues dispuestas, o tú desde tu equipo también estás dispuesta a trabajar en ello. Entonces creo que mediante la movilización social, como tú lo mencionaste al comienzo, y la participación son estrategias muy importantes para afrontar esto. Entonces, pues que este no sea el último encuentro, sino que nos sigamos viendo en este tipo de espacios y que mis estudiantes motivadas continúen con la tarea de seguir difundiendo y trabajando con María Paola para coordinar más acciones. Muchas gracias. Gracias a ti también, Sandra, Irene, María Victoria, las personas que presentaron y a todos ustedes. Como les digo, nuestras puertas están abiertas. Estamos en el segundo piso de Éxito Estudiantil a mano derecha. Bueno, ya los esperamos para lo que necesiten. Y pues también estamos atentos a seguir trabajando con los semilleros. Claro que sí, muchísimas gracias a ti por la presentación, muchas gracias a todos por la presentación y por la asistencia. Damos cierre a esta sesión. Sandrita. Sí, la sesión para el próximo 10 de mayo en 20 días están ya programadas. Rubén creo que no está hoy, pero hizo la gestión con la Asociación Colombiana de Anestesiología y Reanimación, SCARE, la sociedad.
Entonces ya tenemos pues programada esa charla que es de 6:30 a 7:30. No es por esta plataforma, es por Zoom. Pero sí es muy importante una asistencia masiva, ya que es un invitado externo y vamos a hablar del tema de los problemas legales para los profesionales de la salud. Entonces, pues para que estén pilosos dentro de 20 días en nuestra próxima charla. Gracias, María Paula. Gracias, gracias, María Paula. Chao, chao a todos. Gracias, chao. Chao, que tengan buena noche. Hasta luego, gracias.